A ver, ¿cómo va lo de la consulta popular del 1 de agosto? Mi querido Bernardino, ayer hablé con un promotor del voto y él decía, ¿por qué hay que participar? No le entendí por qué, porque él decía, es que se van a sentir presionadas las autoridades judiciales para actuar, el gobierno se va a sentir presionado. Yo le preguntaba, pues, no creo que el gobierno se sienta muy presionado por esto, pero si el gobierno no actúa ahorita contra todos los gángsters del pasado y del presente, no creo que la consulta vaya a remediarlo. Pero a ver, ¿cómo va la consulta? Sí, Eduardo, justamente es eso. La consulta popular es parte de la toma de decisiones que se le toma en consideración a los ciudadanos para legitimar, pues, precisamente una toma de decisión política que quiera hacer el gobierno. En su momento es, digamos, el principio general de las consultas populares. Ahorita, pues, prácticamente no hay nada de difusión, porque se ha hablado mucho de la difusión de la consulta popular. No se está dando ninguna difusión oficial, porque a partir del próximo 15 de julio hasta el 1 de agosto empezará ya oficialmente el Instituto Nacional Electoral a dar la divulgación de la consulta popular. Hay un principio también, allá el 28 de octubre del año pasado, en el Diario Oficial de la Federación se publicó una parte de la convocatoria, vamos a llamarle así, a los ciudadanos para que emitieran su opinión el próximo 1 de agosto. Es su opinión, ¿no? Es el primer elemento, la opinión. Sin duda es una parte de la democracia, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. O sea, lo único que nos van a preguntar es sí o no. La boleta va a venir sí o no. Así de claro, ¿no? De acuerdo a la pregunta que se ha ido formulando, que ya está establecida y que ya determinó la Corte en su momento, que esa es la pregunta correcta, ¿no? Dentro de ese parámetro, entonces, está diciendo el Instituto Nacional Electoral una de las primeras características que pues no se van a instalar las 163,000, un poquito más de casillas que se instalaron el 6 de junio para la elección federal, porque no hay dinero pues para instalarse todas estas casillas. Es el primer elemento. En las casillas que se van a instalar, aproximadamente están hablando de 57,000 casillas, se van a tener aproximadamente de 2,000 boletas, casi, o más o menos cerca de 2,000 boletas en cada una de estas casillas. Si nosotros hacemos la suma de 57,000 por 2,000, pues nos da alrededor de 114 millones de boletas, ¿no? También dice el Instituto Nacional Electoral que pues no van a tener todas las medidas de seguridad en su momento que tuvieron las boletas electorales de la elección pasada, por ejemplo. Pero también aquí hay una característica bien importante, Eduardo, porque dicen, pues en principio, que a partir del 15 de agosto, del 15 de julio al 1 de agosto, no va a haber propaganda gubernamental, está prohibida. O sea, ¿por qué? Va a pasar lo que pasó en el proceso electoral de este año, ¿no? Justamente que se limitaba una vez iniciadas las campañas electorales. ¿Pero qué tiene que ver que yo vote, que juzguen o no juzguen a los políticos de antaño y de ahora con que se difunde la obra pública? Pues sí, pero finalmente es parte de esto, ¿no? Porque es un proceso electoral, pero también, por supuesto, Eduardo, en materia de delitos electorales se tendrá que revisar si efectivamente se pueda llegar en su momento a alguna persona a cometer un delito electoral y será sancionado. Entonces también entra el otro aparato de lo que es la Procuración de Justicia en materia penal electoral. Entonces, hay un trabajo muy interesante dentro de toda esta participación, porque el Instituto Nacional Electoral, además, también va a preparar a 287,000 funcionarios, ¿no? Para que ellos estén, pues, contando los votos, el escrutinio y los votos de los electores que vayan a participar ese día en la consulta popular. Se está convocando, o al menos ya están formando, a 9,630 instructores para poder, obviamente, capacitar a estos 287,000 ciudadanos que vayan a participar el día de la jornada electoral, ese día de la consulta popular. Otro tema importante, Eduardo, que considero que creo que no se ha comentado mucho respecto al resultado de la consulta popular, y desde mi punto de vista, pareciera ser que también puede ser impugnada la consulta popular de acuerdo a las decisiones que se vayan a tomar en esa consulta popular. Es decir, a lo mejor puede haber alguna persona que se pueda inconformar, un medio de impugnación que pueda impugnar en ese sentido. Ahora, la ley en esa materia, Eduardo, no es muy clara, porque sí es clara para los recursos, los juicios en procesos electorales, en campañas electorales, en partidos políticos, etcétera. Este es el primer elemento que hay que valorar, si esta consulta popular al final del día se puede impugnar en un momento determinado, ¿no? En cuanto a su resultado.
El resultado ya lo sabemos, tenemos un listado nominal de alrededor de 90 millones, más o menos 94 millones de personas en este listado nominal. Se dice que para que sea vinculante se requiere un 37.5 millones, pues 37.500.000 personas que voten y sea vinculante, y entonces el gobierno en su momento empiece a proceder justamente para hacer las denuncias correspondientes. Félix. A mí la verdad es que no me ha parecido en estos poco más de, casi 3 años de gobierno, del presidente, 2 años y medio del gobierno del presidente, que se haya mostrado un verdadero interés por hacer justicia por hechos del pasado, ni atender a las víctimas de hechos delictivos del pasado. Ahí tienes a Lozoya disfrutando de su casa, ¿no? Por dar un solo ejemplo. Y entonces el tema me parece, primero, creo que no se va a llegar a los 37 millones y medio de votantes ni de casualidad. Y segundo, y desde mi muy particular punto de vista, yo creo que ¿En qué basas eso? ¿En qué basas eso? Porque yo no quiero que aparezcas en el quién es quién. A ver, los mentirosos. Yo solo estoy haciendo una predicción basado en que las elecciones pasadas, que eran muy importantes, hubo un 50% de electores, ¿no? Y que para llegar al 40% de participación... Se ve difícil. Se ve muy complicado. Pero además, la justicia no se somete a votación. ¿Por qué hay que someter la justicia a votación? O hay o no hay justicia, punto, ¿no? Marco. Y yo creo que hay otro tema. Hay una ausencia de información respecto a este proceso. Ya lo tenemos encima, va a ser en agosto, y no sabemos exactamente cómo va a operar, qué implicaciones tiene, cuáles son los retos, quién va a difundirla, cuáles son las implicaciones. El INE, esto es una broca del Pero no INE, lo tenemos. una campaña, no lo tenemos. Y ya. No se ha podido por ley, Marco, hasta a partir del 15 de julio empieza toda la difusión. Muy poco 15 tiempo, días, ¿no? y mismo el día primero. Ay, nomás para poner sí o no necesitas, no es campaña política. No, pero la propia pregunta es muy confusa. No pues sabe qué aprende a leer. implicaciones tiene. que alguien enseñe ese tipo de lectura. Paola. A ver, el pueblo ha querido desde hace años enviar a la cárcel a los gobernantes corruptos, y ha sido un deseo muy íntimo y no un mandato validado por las normas jurídicas. Y obviamente con el carácter vinculante, que va a ser un proceso difícil. O sea, enjuiciarnos no va a ser un tema sencillo. ¿Qué delitos prescribieron? ¿Cuáles siguen activos? Pero al final, como ya lo mencionaban, se necesitan 37 millones de ciudadanos votando para enjuiciar a estos presidentes, pero no, también... Eso no es cierto. Sí, no, eso no es al cierto. menos el 37... Se necesita que las autoridades que hoy tienen el poder envíen sus carpetas, sus denuncias o lo que tengan a las fiscalías para que sean investigadas. Por supuesto, estas personas que cometieron actos de corrupción. Aquí no se necesita una consulta popular. Se le está dando voz al pueblo, Eduardo, y eso es demagogia barata. No, porque igual va a ir pero cuando venga la revocación... Es como cuando alguien que vive en un pueblito abandonado de Chiapas, le preguntaron si estaban de acuerdo en que se construyera cuando venga la revocación de mandato, van a estar felices, y esa sí va a ser una cosa. Demagogia barata. Viene la revocación de mandato también. No se puede revocar un mandato. Mira, Eduardo, porque el presidente fue electo para un periodo determinado. Han usado argumentos absurdos. Pero con esos versos, cántaselos a Gardel. No creo que a ninguno de los que estamos en este programa nos vayas a convencer. Eduardo, 528 millones de los 10,000 millones del presupuesto que ya tiene el INE. Claro que lo está haciendo con presupuesto, pero no tienen llenadera y querían más. No, hombre. ¿Sabes qué? Demagogia barata. Yo no pienso participar en esa farsa. Yo no sé, Félix, tú. Bueno, ustedes no. De César, los que han de morir te saludan. O sea, nada más falta que digan eso. El pueblo va a participar y vamos a llegar a más de 37 millones. Hombre. Claro, yo creo que aquí... A ver, ojo, échale dinero a tus palabras, Paola. Vamos a apostar una cena. Ándale. Vamos a apostar una cena. Por un tema democrático. Apuesta de 10,000 pesos Vamos a apostar una Félix, cena. órale. ¿A que no llegamos? Vamos a llegar con una vez. Échale 10,000 pesos, órale.
Y pone su cara de que la estamos hostigando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.